Hola, buenas noches. Estoy esperando que entren más compañeros, pero no entran. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Pues vamos a empezar esta sesión, esta clase, porque está esperando, pero no entran sus compañeros. Pero bueno, ya estamos acá y pues vamos a comenzar. Entonces, con esta materia, Derecho Penal, los criterios, Derecho Penal uno, los criterios de evaluación, que son estos. Eh, Examen 50. Trabajo final. Ujú. Eh, el, el- el trabajo final va a ser resumen a mano. Del libro Tratado de los delitos y las penas. Ujú. Este libro se los voy a enviar. Un resumen muy breve, o sea, no muy, no muy, pues no muy así, exhausto, pero al menos que ya lo acabo de subir al grupo ya lo acabo de subir. Es un libro muy breve, no sé si lo vieron, en el grupo de WhatsApp, ya lo vieron, y el resumen es de al menos 3 cuartillas. Ujú. Entonces lo hacen, les toman la foto. El sábado 14 de enero es es que es 14 a las 12 de la noche. Ujú. Al menos leve, 3 a 4 cuartillas. Ujú. De 3 a 4 cuartillas, nada más. Ujú. Eh, mm, Quiero entrar, pero no sé ahora cómo ingresan. No sé cómo ingresan ustedes. ¿Cómo ingresan ahora ustedes? ¿Ah? Hay un como un link arriba, eh, y ahí se le da y ya automáticamente te deja ingresar ¿Pero arriba de dónde? en el WhatsApp, en el grupo. Ah, en el grupo. Sí, ahorita lo voy a ver si lo puedo señalar. Permítame. Sí, creo que no tengo. A ver, pónganle ahí porque no lo veo yo. Bueno, es que un compañero quiere ingresar, pero no sé. A ver si lo puedo fijar. Permítame. Exacto, para que lo mandes a los compañeros. Porque un compañero quiere ingresar, pero yo no sé a ustedes cómo, porque yo entro a través de la plataforma. Ujú. Lo voy a fijar. Ahí lo fijé por Ujú. 30 días y aparte de eso, lo voy a señalar a ver si se puede. Ahí Ajá. está.
Mm, lo voy a señalar con un punto ahí. Unas puntas. En ese icono que dice Finanzas y Control Escolar, en ese mensaje, HTTPS, ahí le tiene que dar y ahí le da la opción. Al parecer a su compañero. Ujú. Acá es que un compañero de ustedes quiere ingresar, pero él dije que está en el WhatsApp. Ujú. Bueno, ok, gracias. Bueno, entonces este libro, Tratado de los Delitos y las Penas, ya está en el grupo de WhatsApp. Un resumen de 3 a 4 cuartillas, no es mucho. Es un resumen, pero sí a mano, porque por la razón de que, pues, si fuera computadora, pues lo bajan, van a bajar y lo buscan resumen del delito de las penas y pum, lo copian, copy paste y ya lo mandan, ¿no? Que a lo mejor no lo hacen ustedes, pero pues mejor que al menos 3 cuartillas de aquí al sábado, pues yo creo que sí lo hacen, ¿no? De aquí al sábado, yo creo que sí hacen el resumen de 3 a 4 cuartillas. Y al menos que reflejan un poco que sí conocen el libro, al menos lo leyeron, ¿no? Ajá, ajá. Ah, ya lo mandaron. Sí, ya lo mandaron. Ahí lo reenvía a ver si lo ve el compañero. Sí, exacto, sí lo acabo de ver. Ajá, sí, a ver si con ese lo puede ingresar. Sí, porque dicen que no. Ese cambiaron. Es que antes yo mandaba, a ver, que mandaba por bueno, todos los maestros mandan por el grupo de WhatsApp el link y ya de ahí pues ya inmediatamente lo envían, entran, ¿no? Este, pero bueno, es que nosotros nos daron por la plataforma. Pero ahora pues a ver, cómo lo hacen ustedes, pero bueno, ya. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces ya está la evaluación de esta semana para el sábado. ¿Preguntas? ¿Que están aquí ustedes? ¿No, verdad? ¿Dudas? Nada, no. Bueno, entonces vamos a ver Derecho Penal uno. ¿Qué vamos a ver en Derecho Penal uno? Vamos a ver los antecedentes, este, del derecho penal, como a través de la historia, pues ha evolucionado la forma de impartir y procuración de justicia, lo que es el derecho penal. Ajá. Vamos a ver estos antecedentes, las etapas por los que ha pasado el derecho penal. Ajá. Entonces, lo que prácticamente en derecho penal uno se ve, y en derecho penal 2 vamos a ver, ya se ve la teoría del delito. Ujú. Entonces, ahí vamos a ver en esta materia. Ujú. Muy bien. Bueno, eh, vamos a ver esta parte. El surgimiento del derecho penal obedece a la necesidad de regular el comportamiento
del ser humano en sociedad. No están entrando. No están encontrando sus compañeros. A fin de controlar sus acciones y proteger al grupo social. El crimen nace con el ser humano. Cuando aún no existía un orden jurídico ni una sociedad organizada, el delito ya se manifestaba en su forma más rudimentaria. El ser humano todavía no articulaba palabras, pero ya desarrollaba conductas que afectaban a otros. Por ejemplo, el apoderamiento ilegítimo del animal cazado por otro, la violencia física ejercida sobre una mujer, etc. De ahí la necesidad de regular tales conductas y señalar castigos para lograr orden y una convivencia pacífica. En esta parte interesa destacar sobre todo las etapas de evolución por las que ha pasado esta disciplina jurídica y aclarar que la división por etapas o fases, que más adelante se verá, es más didáctica más que real, pues estas no se pueden separar entre sí tajantemente y de manera exacta. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que el derecho penal, primero, pues ha sido, siempre ha estado presente en todas las sociedades, ha estado presente el delito, ¿no? Antes de que hubiera propiamente una regulación de esas conductas, pues en diversas formas de organización social, ha estado regulado. Ujú. Bueno, no está tan regulado, pero sí ha sido sancionado de una forma u otra. Ujú. Al principio, pues vamos a ver que históricamente las primeras formas de impartir y procurar justicia, pues han sido muy drásticas, ¿no? ¿A qué me refiero con muy drásticas? Ujú. ¿Por qué drásticas? Porque no había cárceles en quien cometiera un delito, pues no había una reinserción ni readaptación, ni regeneración como lo ha habido. Ujú. Eh, entonces, como los castigos, pues porque ese era un castigo, ¿no? No era propiamente una forma de reinserción. Los castigos consistían, pues, más drásticos, por ejemplo, la muerte, incluso el castigo físico, por eso era un castigo, eran, eran el destierro o castigos físicos y que más adelante llegó a la tortura, o la tortura ha sido también parte de ese castigo. Ujú.
Después se ha humanizado, después se ha ido humanizando. Se ha humanizado los castigos, entre comillas, castigos. Se han ido humanizando hasta llegar a, a lo que conocemos ahora como, bueno, no ahora, sino desde el siglo antepasado, a las cárceles. Pero al principio no había cárceles. ¿Por qué no había cárceles? Porque no se requería esa reinserción, ¿no? No se requería. No se requería una regeneración. Después ya se humaniza y después se crean las cárceles, lugares primero para aislarlos de la sociedad, ¿no? A quien cometiera delitos. Uh-huh. Bueno, entonces pues ya vimos aquí, aparte históricamente lo que ha pasado, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, ¿cuáles han sido estas etapas? Son desde la evolución del derecho penal, tenemos la etapa de la venganza, o que se conoce como el ojo por ojo y diente por diente. Uh-huh. ¿En qué consiste el ojo por ojo y diente por diente? Pues es la venganza privada, ¿no? Además, la venganza privada, el ojo por ojo y diente por diente. Tenemos varias. Después la fase humanitaria, que les hablaba, ya se humaniza, ya no son castigos tan drásticos. Y después la fase científica, ¿no? O sea, ya se busca a quien cometa delitos, ya se busca un tratamiento, ¿no? Ya se busca un tratamiento. Y es lo que vamos a ver en estas etapas. ¿Qué pasaba en la venganza privada? Significa que el hombre, ante una agresión recibida, obtiene satisfacción mediante otro acto violento. En esta fase cabe distinguir cuatro subfases, o cuatro tipos: venganza privada, venganza familiar, venganza divina y venganza pública. Entonces tenemos estas etapas. La venganza privada. También se le conoce como venganza de sangre. Consiste en que el ofendido se hace justicia por propia mano. Es decir, el afectado ocasiona a su ofensor un daño igual al recibido.
Esta fase se identifica como la ley del talión, cuya fórmula es ojo por ojo y diente por diente. Ahí se aprecia claramente la venganza individual en la que se inflige un mal por otro recibido. Venganza familiar. En este periodo, un familiar, aún antes del surgimiento del concepto familia, del afectado, realiza el acto de justicia y causa un daño al ofensor. Venganza divina. La venganza divina es el castigo impuesto a quien ocasiona un daño en virtud de creencias divinas. De modo que a veces se entremezclan rituales mágicos y hechiceros. Generalmente el castigo lo imponen los representantes de diversas deidades. En esta fase tiene importancia relevante las nociones de tótem y tabú. Tótem era la representación del bien. Estaba representado por una figura de piedra o madera, generalmente en un tronco de árbol, a la que se le atribuían poderes mágicos o espirituales. Simbolizaba protección. El tabú era la representación del mal, de lo prohibido. A lo largo de la historia de la humanidad, en todos los pueblos y culturas advierte la presencia de esta lucha constante del bien contra el mal. Donde cobra más vigencia esta pugna es en las religiones, pero también en tradiciones culturales. Venganza pública. La venganza pública es el acto de venganza, pero ejercido por un representante del poder público. En este caso, simplemente se traslada la ejecución justiciera a alguien que representa los intereses de la comunidad en su manifestación más primitiva. Entonces tenemos aquí distintos tipos, pero al final estas son venganzas, ¿no? Al final son distintos tipos de venganzas que están dentro de una figura que vamos a ver también que se llama la autotutela. La autotutela, vamos a ver también la autocomposición y la heterocomposición. Pero la autotutela, pues es que uno mismo se cobra la afrenta. O sea, el daño, el propio ofendido es quien busca a quién, esa venganza. Busca esa venganza, busca cobrarse el daño él mismo. No recurre a otra instancia, sino él mismo busca esa venganza. Y pasamos a la etapa humanitaria, ¿no? Como respuesta a la fase anterior,
surge una reacción humanista en materia penal. Ujú. De manera que se pretende dar un giro absoluto y radical a la dureza del castigo. Grandes pensadores, filósofos y humanistas con su obra e ideas han influido en el derecho penal y ciencias afines. César Beccaria y John Howard, con su valiente y enérgica manifestación de principios humanistas, trataron de devolver al hombre el respeto a su dignidad. Y aquí van a encontrar en este libro que van a leer, ahí es donde van a encontrar esto, esto que está en esta época, esta etapa humanitaria, en el Tratado de los Delitos y las Penas, ahí van a encontrar esta etapa humanitaria. Es que les recomiendo que lo lean, porque les va a hablar, estamos ubicados en este periodo, ¿no? En este momento, en donde van a encontrar esa etapa humanitaria. Entonces, en el Tratado de los Delitos y las Penas, Beccaria destaca diversos aspectos como los procedimientos arbitrarios e inhumanos para obtener confesiones. Se refiere a la tortura y rompe con ancestrales creencias relacionadas con la eficacia de la pena. Señala que para que una pena logre su efecto, basta que el mal de la misma exceda del bien que nace del delito. Y la pérdida del bien que produciría el delito. Los hombres se gobiernan por la acción repetida de los males que conocen y no por la de los que ignoran. A medida que los suplicios se hacen más crueles, el espíritu de los hombres, al modo de los líquidos, se pone siempre al nivel con los objetos que los circundan. Esos espíritus, pues, se irán endureciendo. Vean lo que van a encontrar en este libro. Que van a encontrar en esta parte. La etapa científica. En ella se mantienen los principios de la fase humanitaria, pero se profundiza científicamente respecto de la persona del delincuente. Se piensa que el castigo no basta, por humanizado que sea, sino que además se requiere llevar a cabo un estudio de personalidad del sujeto y analizar a la víctima. Es indispensable conocer el porqué del crimen, saber cuál es el tratamiento adecuado para readaptar al sujeto y, sobre todo, prevenir la posible comisión de delitos. En esta etapa se estima que el delito y el sujeto son productos de las fallas sociales, con influencia de factores de índole diversa, es decir, interna y externa. Desafortunadamente, pese a los esfuerzos realizados por los estudiosos e interesados en estos aspectos, aún no se ha resuelto el delicado problema que representa la delincuencia. Entonces, pues ya pasamos estos 3 periodos de analizar el delito y sus consecuencias. Vimos la venganza como una forma de autotutela. Es la propia víctima quien se
quien bajo la idea del ojo por ojo y diente por diente, es decir, él busca lo que conocemos como la venganza. En la etapa humanista, pues ya aquí con lo que hemos visto, pues se busca ya no tener castigos tan drásticos y que haya una, una equivalencia entre el daño ocasionado y el castigo recibido. Es decir, que haya una proporcionalidad. ¿Por qué? Porque antes de esto, el castigo era más severo que el daño ocasionado. Es decir, decían, ¿cómo con un robo cortar la mano, no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que era equivalente? ¿Había proporcionalidad o no? Que a una persona que robaba le cortaran la mano. ¿Estaba bien? ¿O era necesario? ¿Sí están aquí? ¿Sí me escuchan? Pues ¿O ahorita en no? los tiempos no, profe, pero pues yo creo que en el pasado sí era así, ¿no? Exactamente. Ujú. Así pasaba, ¿no? Ajá. Así pasaba. Entonces, pero les pregunto, ¿creen que había proporcionalidad? ¿Era justo? No, Era excesivo, ¿no? Ujú, es correcto. ujú. Así es. Entonces, eh, pues en la época humanista, pues ya se trata de, pues de no poner sanciones muy drásticas, que no fuera de esta forma los castigos o las sanciones. Pero bueno, castigo porque así se llamaban, este, se le consideraba así, un castigo. ¿No? Eh, bueno, entonces, pues en la época humanista se trata de esto, ¿no? Pero un poco en forma empírica. En forma empírica, ¿por qué? Porque se consideraba de esta forma, eh, pero sin una base científica. Ujú. Entonces, ya en la época científica, se trata de tratar de buscar una solución, pero con una base ya científica. Es decir, con apoyo de distintas disciplinas, como incluso la medicina, el trabajo social, con trabajo social y además con un tratamiento de acuerdo a, este, a estas circunstancias, a lo que aportara un criminólogo, un trabajador social, hasta un psicólogo, que nos dijeran qué tratamiento requería. ¿Mm? Eh, ya tenía una base científica. ¿Sabes qué? Y entonces en ese momento había lo que se conoce como estudios de peligrosidad. O sea, qué tan peligrosa era la persona. Actualmente ya no podemos hablar de la peligrosidad, sino que ahora actualmente hablamos de análisis de riesgo.
¿Por qué no hablamos de peligrosidad? ¿Por qué no hablamos de un derecho penal de persona? Ahora hablamos de un derecho penal de acto. Es decir, sanciona este acto, no juzgues a la persona, sino al acto. Porque si no, diríamos que la persona es delincuente. Y ahora no podemos hablar así. Ahora hablamos de la persona que cometió el delito de robo. Antes hablábamos de un ratero. Ahora hablamos de la persona que cometió este acto, ¿cuál? El robo, el homicidio, el que sea, ¿verdad? Pero antes se vinculaba a la persona con el acto. Es como decir diabético en lugar de decir persona con diabetes. Ajá, es diferente. Y antes se hablaba así. En vez de decir como ahora, persona que cometió este acto, ¿cuál? El robo, antes se decía persona ratera. Ajá. Y ahora no. Ya no atendemos a la persona, atendemos al acto que realizó. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Espero que quede claro acá. Bueno, vamos a ver ahora las escuelas jurídico-penales. Es decir, las escuelas jurídico-penales han tratado a través de la historia del derecho penal, han tratado de interpretar y de esquematizar los elementos del delito. Es decir, ¿cuáles elementos contemplar al analizar el delito? Eso es lo que tratan las escuelas. Vamos a ver ahorita diversas escuelas, pero se trata de ver cuáles son los elementos que integran el delito, de los diversos elementos que lo conforman a través de esas distintas escuelas que han analizado el delito. Eh, Vamos a ver distintas escuelas. ¿Qué elementos considera cada una de estas escuelas? Entonces, ha habido, sobre todo muchas de estas escuelas son alemanas. Ajá. Vamos a ver que muchos elementos de esto, bueno, más bien los teóricos de estas escuelas tienen un antecedente en Alemania, desde los primeras teorías, incluso adelante hasta algunas que todavía están vigentes. Entonces, ahora veremos un panorama referente a la concepción de que diversas corrientes tuvieron respecto a los problemas fundamentales que plantea el derecho penal, cuyo conocimiento es vital para entender las actuales figuras e instituciones jurídico-penales. Lo sobresaliente de cada escuela son las conclusiones concretas o postulados a que llegaron sus seguidores. Pues en ellos se resume su postura y filosofía. La primera es la escuela clásica, ¿no? Vamos a conocerle como la escuela clásica.
Es una corriente que apareció a raíz de las nuevas ideas surgidas como reacción vigorosa a la anterior y ancestral forma de ver el derecho penal. Los pensadores cuyas obras dieron origen a esta escuela son varios, entre las cuales se considera a Francisco Carrara como el máximo representante. Otros fueron Romagnosi, Hegel, Rozzi, Carmignani y postulan lo siguiente. Vamos a ver este. Déjenme buscar, voy a ponerles un video de esto. Vamos a ver un video de estas escuelas jurídico-penales. Son 3 videos, la uno de así como estamos viendo, son 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un video más de este canal, Luis Ponielli. Mi nombre es Oscar Ariel. Dentro de lo que analizamos en el curso de Derecho Penal 1, o lo que viene siendo la parte general del derecho penal, existen algunos temas que, si bien forman parte de los temas históricos o de los temas que probablemente pudiéramos decir que no tienen relevancia, o se pudiera pensar que no tienen relevancia, lo cierto es que es importante tomarlos en consideración porque forman parte de esta estructura y sobre todo porque para poder determinar el motivo o el porqué de nuestra política criminal actual, el porqué de la necesidad de las reformas, es necesario pues analizar un poquito de nuestra historia. Por ese motivo les puedo comentar. No se vio, ¿verdad? Sí, profe, sí se veía. ¿Estaba viendo? Sí se veía, Sí. pero como que se lo quitó, profe. Sí, ahora sí que lo quitó, profesor. Sí, quién sabe qué pasó ahí. Bueno, lo vuelvo a poner.
tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a un video más de este canal Luis Poniendo. Mi nombre es Oscar Ariel. Dentro de lo que analizamos en el curso de Derecho Penal 1, o lo que viene siendo la parte general, bien forman parte de los temas históricos o de los temas que probablemente pudiéramos decir que no tienen relevancia, o se pudiera pensar que no tienen relevancia. Lo cierto es que es importante tomarlos en consideración porque forman parte de esta estructura y sobre todo porque para poder determinar el motivo o el porqué de nuestra política criminal actual, el porqué de la necesidad de las reformas, es necesario pues analizar un poquito de nuestra historia. Por ese motivo les puedo comentar de manera muy breve el tema de las escuelas penales. ¿Por qué se analiza este tema de las escuelas penales en la parte general del derecho penal o el curso de Derecho Penal 1? Bueno, porque las escuelas penales tuvieron una gran influencia en la política criminal legislativa y evidentemente la política criminal aplicada dentro de nuestro país. Me refiero a los 3 códigos penales federales que han regido a nuestro país y que son los únicos hasta el día de hoy. Así tenemos, por ejemplo, el Código Penal Federal de 1871, el cual se vio fuertemente influenciado por las directrices conceptual básicas de la escuela clásica del derecho penal, así denominada por los positivistas. Posteriormente, una codificación efímera, cuya existencia es efímera, de 1929, que va a ser abrogada en 1931, se ve fuertemente influenciada por los postulados de la escuela positiva del derecho penal. Y finalmente nuestro Código Penal Federal de 1931, que increíblemente se encuentra vigente hasta nuestros días, que si bien es un código que ha tenido múltiples reformas y que tal vez pudiéramos decir que una gran parte de su contenido ya no es la esencia de lo que en alguna ocasión pudo haber sido este código, lo cierto es que es un código penal federal que obedece a la creación del siglo pasado y que hasta hoy día nuestra política criminal, nuestros legisladores no han sido capaces de tener la voluntad política suficiente como para crear un nuevo código penal federal con los lineamientos necesarios, acordes a nuestra realidad. Pues bien, este Código Penal Federal de 1931 se vio fuertemente influenciado por los postulados de la Tercera Escuela Italiana, o también conocida como la Terza Escuela. La Tercera Escuela Italiana, que sabemos es una escuela ecléctica, es decir, en realidad no crea en sí postulados, sino más bien es una escuela que trata de mediar entre esta pugna entre las corrientes de pensamiento contrapuestas que se tenían tanto la escuela positiva como la escuela clásica del derecho penal. Entonces, digamos que el acierto de la Tercera Escuela Italiana es haber distinguido cuáles postulados consideró mejores tanto de la escuela positiva como de la escuela clásica del derecho penal. En ese sentido, nuestro Código Penal Federal de 1931 pues tuvo la influencia de ambas escuelas, tanto de la escuela clásica como de la escuela positiva. Pues bien, como ya advertimos de esta breve introducción, son 3 escuelas penales a las que nos vamos a referir, que son la escuela clásica, la escuela positiva y la terza escuela o tercera escuela italiana. Bien, ¿qué es lo que debemos tener presente? Lo más importante para poder identificar una escuela penal. Yo propondría los 3 o 4 elementos importantes de cada escuela, como lo son los máximos representantes, quiénes fueron los máximos representantes, cuál fue su objeto y método de estudio, y cuáles fueron sus postulados, porque los postulados son esas directrices conceptual básicas donde prácticamente descansa la esencia o la sustancia de la teoría. ¿Pero qué entendemos por escuelas penales? Bueno, el maestro Jiménez de Azúa nos da un concepto acerca de las escuelas penales.
y nos dice que las escuelas penales son corrientes de pensamiento que debaten y cuestionan sobre 3 elementos importantes o fundamentales: la naturaleza del delito, la legitimidad del derecho de castigo y el fin de la pena. En torno a estos elementos es como vamos a encontrar diversas corrientes y contraposiciones, ¿no?, respecto de cuál es más importante, el delito, el delincuente o la pena. ¿El Estado se encuentra realmente legitimado para castigar? ¿Y cuáles son esos límites que el Estado debería o no tener? ¿El Estado está facultado para establecer o imponer penas degradantes, penas infamantes? ¿Cuál es la finalidad de las penas en sí mismas? Es decir, si las penas tienen un fin preventivo, si las penas tienen un fin ejemplificativo o si las penas no tienen una determinada finalidad, simplemente es pagar el mal del delito con el mal de la pena. Running breaks your joints. Bueno, aquí pues vemos que nos habla en esto sobre las escuelas penales. Como empezábamos a ver, ¿se acuerdan cuáles eran las escuelas penales que ha habido? ¿Cuáles son las escuelas penales? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, nos habla de la clásica, la positiva y la tercera escuela. ¿Y qué es lo que tratan de señalar las escuelas penales? Tienen objetivos. Bueno, analizar los objetivos de las escuelas penales, que son, por ejemplo, cómo se estudiarían, pues viendo quiénes son sus representantes, cuál es el objeto de estudio de estas escuelas y cuáles son sus postulados de cada una de esas escuelas. Es decir, tanto en la escuela eh, clásica, la escuela positiva o la tercera escuela. Entonces, esa es la finalidad, como verlo desde estudiarlo desde esos puntos de vista, ¿no? Después nos habla, nos habla de la definición de que es una escuela de Jiménez de Azúa. Nos dice que es una corriente de pensamiento donde se debate la naturaleza del delito, la legitimidad del castigo o el fin de la pena, ¿no? Entonces, aquí y es lo que siempre han visto también estas escuelas. Es decir, ¿cuál ha sido cuál ha sido cuál ha sido la finalidad de cada una de esas escuelas? Y ha sido el debate siempre, ¿verdad? Es decir, eh, ¿cuál es la finalidad de la pena? Si ha sido preventiva o ejemplificativa o no tiene finalidad. Cómo el Estado ha estado legitimado a través de algo que se llama, que conocemos como el jus puniendi, ¿verdad? Si no han escuchado el jus puniendi, ¿qué significa? Significa el derecho del Estado a imponer una sanción, a poner, o antes, a través de la historia, a imponer un castigo, ¿verdad? Es lo que se va analizando a través de estas escuelas. Por eso, como señalé al principio, pues en todas cuando se estudia derecho penal, pues se tiene que ver estas escuelas. Bueno, vamos a ver la otra continuación, el video 2. Varios autores
como por ejemplo Romagnosi, Hegel, Carmignani, Beccaria, Jeremías Bentham y Feuerbach. Pero sobre todo, el máximo representante de la escuela clásica es el gran Francesco Carrara, quien le va a dar una sistematización impecable al derecho penal con su obra de Programa de Derecho Penal. La escuela clásica concibe el crimen como un hecho individual, aislado como una mera infracción a la ley. Para la escuela clásica, cualquier persona es capaz de cometer un crimen. No existe una diferencia entre el que comete la conducta criminal y el que respeta la ley, salvo el hecho en sí mismo. Por lo tanto, en el centro de estudio de la escuela clásica no se encuentra el delincuente, sino el hecho delictivo, es decir, el delito, motivo por el cual el objeto de estudio de la escuela clásica es el delito. Por lo tanto, bajo la regla de que el objeto de estudio es quien determina al método de estudio y no viceversa, es decir, nunca el método de estudio podrá determinar al objeto de estudio. Siempre el método será determinado con base en el objeto de estudio. En ese sentido, dado que el objeto de estudio es el delito, por ende, el método de estudio va a ser el método deductivo lógico abstracto, porque precisamente el hecho delictivo es un fenómeno abstracto, es una generalidad que se encuentra dentro de la ley y que no cobra importancia o bien no se concretiza sino hasta cuando alguien infracciona la ley, hasta cuando alguien violenta el trato o el contrato social, porque la ley se construye para proteger a la sociedad. Bien, analicemos ahora los postulados de la escuela clásica del derecho penal, estas directrices conceptuales básicas sobre las cuales descansan los elementos esenciales más importantes de su teoría. Así tenemos que el primero de ellos es que el delito es un ente jurídico. Para los clásicos, el delito es un ente jurídico. ¿Esto qué significa? Que delito solamente es aquel acto o aquel hecho que infracciona la ley penal o que contempla la ley penal como una infracción. Significa que una conducta que, si bien pudiera tal vez lesionar un determinado bien jurídico o un determinado valor o un determinado derecho de algún individuo o de la sociedad, si no se encuentra contemplado como un hecho que afecta el orden normativo, no será considerado como objeto de estudio por parte de los clásicos. El segundo de ellos es la libertad de albedrío. Para los clásicos, el individuo, desde su potencial comportamiento, tiene siempre la libertad de comportarse conforme a la norma o contrario a ella. Es decir, el acto delictivo es una decisión libre de su autor, completamente libre de su autor. Este postulado tiene una estrecha relación con el siguiente postulado, que es la igualdad de derechos. Para los clásicos, el comportamiento desviado se desarrolló sobre la base de la Ilustración, es decir, todos los hombres eran libres, iguales, racionales, por ende podían actuar de manera responsable como individuos. Recuerden que la escuela clásica tuvo que enfrentar al viejo régimen, me refiero al viejo régimen monárquico absolutista, donde encontramos un sistema penal caótico, cruel, arbitrario, y por ende para los clásicos no va a resultar importante considerar cuáles son las causas de la conducta delictiva, como sí para los positivistas, porque a ellos les corresponde analizar temas como una pena justa, proporcionada, útil, pero no se interesa por la génesis de la conducta delictiva o lo que conocemos como la etiología del delito. Por ende, tampoco trata de prevenirlo o bien anticiparse al mismo. De ahí que otro de sus postulados es la pena proporcional al delito, porque la escuela clásica reguló la justicia y la proporción de los castigos siempre en relación con el perjuicio social del hecho. Recordemos que a Beccaria se le atribuye como uno de los precursores sobre la creación del principio de proporcionalidad, es decir, no podemos establecer una pena o causar un daño mayor al delincuente, a la persona que cometió el delito o la infracción penal,
de el daño que él causó con su conducta a la víctima, porque entonces estaríamos hablando de una penalidad desproporcional. Finalmente, el otro postulado es que el fundamento y fin de la pena es la tutela jurídica, ¿no? Es decir, la penalidad no tiene otra función más que la protección del orden normativo, en atención a que es el orden normativo el que se encarga de proteger a la sociedad. Bien, ahí tenemos entonces a la escuela clásica del derecho penal. Como podemos advertir, es una escuela que tiene una concepción reactiva, no etiológica, porque como lo mencionamos, a la escuela clásica le toca enfrentarse a este viejo régimen monárquico, autoritario, absolutista, en el que existe un sistema penal caótico, cruel y arbitrario. Por lo tanto, es menester primero racionalizar y humanizar el panorama legislativo criminal. De ahí que una de las etapas de la evolución de las ideas penales, conocidas como la etapa de la humanización penal, se le atribuye precisamente a uno de los precursores de la escuela clásica, que es César Bonesana Márquez de Beccaria, con esta filosofía penal liberal y a la cual se le atribuye la creación de varios principios, como el principio de legalidad penal, el nullum crimen, nulla pena sine lege, es decir, no hay delito ni pena sin ley. Se debería establecer en un primer término la existencia de un delito que a su vez se le asignara una determinada penalidad y en función de esta poder llevarla a cabo para así castigar a la persona que hubiese cometido una conducta delictiva, pero también con base en el principio de la proporcionalidad, es decir, no se podía causar un daño mayor a la persona que había cometido la conducta delictiva que el que esta persona había causado a la víctima con su conducta delictiva. Bien, posteriormente tenemos a la escuela positiva del derecho penal. ¿Cómo imprimir tu Interesantes por la forma. Bueno, en esta escuela, en este video 2, pues vimos prácticamente la escuela positiva, donde aquí, pues, principalmente se habla de la humanización, ya lo habíamos comentado, humanización del derecho penal. Habla de unos postulados, por ejemplo, que el delito no es un ente jurídico. Habla de la infracción de la ley penal. Otro postulado de la libertad del albedrío habla de la decisión de donde el autor pudo comportarse de otro modo, pero no lo hace porque hay una libre decisión, un libre albedrío. También habla de la igualdad de derechos, ya que todas las personas son libres, y lo señala porque aquí esta escuela es una reacción en contra de un régimen despótico, un viejo régimen arbitrario, y se trata de humanizar al derecho penal. Entonces, habla de la pena proporcional al delito, ya lo comentábamos también, donde no haya una pena mayor a la infracción ocasionada. Ya lo contábamos también, donde antes de esta etapa, pues los castigos eran muy severos, ¿verdad? No había una proporcionalidad entre el hecho con la consecuencia. Tenemos también la protección al orden normativo, que es el fundamento de la pena. Y también, pues aquí, César Beccaria, ya hablábamos junto con otros criminólogos como Beccaria, Lombroso y Ferri, tres criminólogos que principalmente tratan de decir, pues creo que lo que estamos poniendo de sanciones no es muy acorde, no hay una proporcionalidad, y pues se trata de ya de humanizar, que las penas no sean tan severas.
Bueno, vamos a ver la siguiente escuela. Y los planteamientos que tuvieron estos tres grandes y máximos representantes, pero sobre todo el más importante de ellos que va a ser César Lombroso, el gran César Lombroso. ¿Qué se entiende por positivismo en primer término? Por positivismo se entiende dentro de la teoría del conocimiento aquello que se reduce solamente a lo dado en la experiencia y que por lo tanto niega que pueda haber conocimiento dado y justificado más allá de los límites de los puros datos de la experiencia. El positivismo rechaza toda metafísica, así como toda indagación de los principios del deber ser, es decir, todo aquello que planteaban los clásicos, todo aquello contemplado dentro de las normas y dentro de los ideales. Project manager? Yes, 15 years of experience. Do you have any AI certifications? No. Para los positivistas, el conocimiento era aquel que se daba solamente sobre la base de la experiencia, de la comprobación. Los tres grandes representantes de la escuela positiva, como ya lo comentamos, son Lombroso, Ferri y Garófalo. Lombroso, médico de profesión; Ferri, sociólogo, Enrico Ferri; y Rafael Garófalo, un abogado. Bien, ¿cuál es el objeto de estudio y el método de estudio de la escuela positiva? El objeto de estudio es el delincuente y como consecuencia el método de estudio. Recuerden que quien determina al método es el objeto. Entonces, al haber determinado como objeto de estudio al delincuente, al sujeto que comete la conducta delictiva, como consecuencia el método de estudio lo será el método inductivo experimental, es decir, aquel método que parte de lo específico, de lo concreto, de lo particular hacia lo general, contrario al método de los clásicos, que parte de lo general, de las normas, de los ideales, hacia el caso concreto. Pero es muy importante saber por qué los positivistas determinaron como objeto de estudio al delincuente. Y esto tiene un antecedente muy importante, que es la teoría de Augusto Comte. Recuerden que Augusto Comte se le va a conocer como el padre de la sociología, cuya existencia data de 1789 a 1857, quien se autodenominaba como físico social. Concretamente le otorgó el carácter de ciencia a la sociología, pero no de una ciencia social como la conocemos hoy día, sino de una ciencia equiparable a las ciencias naturales, específicamente o enfocada de manera específica a la física. Comte consideró que como a las ciencias naturales les rige un principio de causalidad, es decir, de causa y efecto, y que este principio de causa y efecto es invariable, que significa que siempre a un fenómeno de esta naturaleza le va a regir la misma causa, ¿no? Es decir, a un efecto siempre le rige la misma causa. Este principio de causalidad es invariable, o sea, nunca va a existir una variación en estos fenómenos naturales. Por tal motivo, al conocer la causa, podremos saber cuál es el efecto y adelantarnos al efecto, ya sea para evitarlo o en su caso para prevenirlo, ya que siempre será el mismo. En ese sentido, si conocemos siempre cuál es la causa que produce el efecto, es decir, los fenómenos sociales, cuál es la causa de estos problemas sociales, cuál es la causa de estos fenómenos sociales, con base en este principio de causalidad, nos podremos adelantar a los fenómenos sociales. ¿Por qué? Porque la causa siempre será la misma, la que ocasiona este efecto. En ese sentido, podríamos neutralizar, podríamos adelantarnos, podríamos prevenir. Esa fue la concepción de Augusto Comte, una concepción muy razonable. Sin embargo, pues bueno, obviamente que ya mucho tiempo después se va a considerar que hay un pequeño margen de error en la concepción de esta teoría de Augusto Comte, porque pues los fenómenos sociales tienen que ver con el ser humano, y el ser humano pues es una persona impredecible, ¿eh?
un fenómeno social no se puede establecer o no se puede analizar desde un principio de causalidad, porque si algo le caracteriza al ser humano es que el ser humano es impredecible. Entonces hay un pequeño gran error en el planteamiento y en la concepción de la teoría de Augusto Comte. Pero para la época, quien retoma esta concepción es el gran César Lombroso, que hoy día se sabe que no hizo una ciencia, Lombroso, pero sí se le debe el hecho de que se haya preocupado por analizar precisamente al delincuente. Para César Lombroso, retomando la teoría de Augusto Comte, la causa del delito es el delincuente y el delito evidentemente es el efecto. Por lo tanto, el problema quizás está resuelto. Si nos enfocamos a analizar cuál es la causa del delito, es decir, por qué el delincuente delinque, entonces estaremos resolviendo el problema de la criminalidad. En ese sentido, los positivistas enfocan todo su estudio hacia el delincuente, porque si logramos determinar las causas y los motivos. Si pudieras imaginar tu forma ideal de trabajar, ¿cómo sería? Monday.com puede hacerla realidad. Con Monday.com, Por los cuales la persona comete la infracción a la norma, estaremos resolviendo ese gran problema social que es el delito. Por lo tanto, el objeto de estudio de los positivistas es el delincuente. Ahora, evidentemente que el método de estudio, que está determinado, ya dijimos, por el objeto de estudio, lo va a ser el método inductivo experimental. Ferri, que era uno de los seguidores de la escuela clásica, se va a ver deslumbrado por los experimentos que se le atribuyen a César Lombroso. César Lombroso, cuya existencia data de 1835 a 1909, es decir, principios del siglo XX. Su obra Tratado Experimental del Hombre Delincuente de 1876, aunado a 600 publicaciones más. En El Hombre Delincuente, Lombroso va a establecer una tipología del delincuente epiléptico, el delincuente loco, el delincuente atávico, el delincuente pasional, etc. Se le atribuyen más de 400 necropsias a personas que pues estaban relacionadas con algún hecho delictivo, más de 6,000 análisis a personas señaladas como responsables de alguna conducta delictiva vivas, más de 25,000 reclusos analizados para comprobar el atavismo. Es impresionante la cantidad de personas, de experimentos que va a realizar Lombroso, y por ese motivo Ferri se va a ver sorprendido y pues bueno, va a ser uno de sus seguidores. Ferri, sociólogo. Y Ferri, nos dicen los autores, es quien finalmente les va a colocar el apodo o el mote de los clásicos en forma peyorativa, es decir, cuando contrariamente a eso podríamos decir que lo clásico significa lo consagrado, en realidad para Ferri lo clásico significaba aquellas teorías obsoletas de los clásicos que se basan sobre normas ideales, ¿no? Sobre este método deductivo, sobre este método abstracto. Él obviamente se decanta por algo que lo deslumbra, que van a ser los grandes experimentos de Lombroso, y que por ese motivo van a establecer los siguientes postulados. El delito es un fenómeno natural y social. Para los positivistas, el delincuente, en concepto de Lombroso, nace siendo delincuente, el delincuente nato. Tú naces siendo delincuente, naces determinado por ciertos factores que él ya había establecido en su tipología. Pero para la concepción de Ferri, el delincuente también se hace, porque existen factores exógenos, ¿no? Es decir, tanto factores endógenos, internos, factores que naturalmente traes contigo mismo y que ya te determinan a ser delincuente. Para Ferri también existen factores exógenos, es decir, la sociedad también te orilla a que en un momento determinado no te quede otra opción más que cometer una conducta delictiva. Por ese motivo, para los positivistas, el delito es un fenómeno natural y social. La negación del libre albedrío.
Contrario a lo que establecen los clásicos, que parten sobre la libertad que tenemos como seres humanos, esa libertad, esa igualdad, y que en consecuencia nos podemos conducir, para los positivistas no tenemos esa libertad de albedrío. Es decir, conforme al siguiente postulado, estamos determinados, es el determinismo. Para César Lombroso, nacemos siendo delincuentes. Si nosotros agotamos estos elementos del rostro lombrosiano, es decir, pómulos sobresalientes, ojos achinados, el occipital sumamente desarrollado, el mentón puntiagudo y todas estas características que las podemos encontrar así ahora en internet, que es muy fácil, basta con colocarle las palabras rostro lombrosiano y vamos a encontrar las características de este rostro lombrosiano. Todas aquellas personas que agotaran más o menos este perfil son aquellas que estaban determinadas a cometer la conducta delictiva. Eso es el determinismo para los positivistas. Pero también existía una responsabilidad social, que es uno de los postulados, es decir, para Ferri tenemos los delincuentes que merecemos porque nosotros mismos como sociedad los creamos, con lo que se va a conocer posteriormente como labeling approach, es decir, esta teoría del etiquetamiento social, esta marginación social que nosotros mismos, ¿no?, como sociedad provocamos, y por ende al marginar a una persona, al etiquetar a una persona, nosotros mismos como sociedad estamos creando a los delincuentes. Por eso Ferri dice que tenemos que crear una defensa, nos debemos defender de la sociedad, y crea su teoría de la defensa social, pero nosotros mismos como sociedad somos los que también creamos nuestros propios delincuentes, en concepción de Enrico Ferri. Si duermes en una postura así, estás destrozando tu cuerpo y tu respiración. La apnea obstructiva del sueño. Sanción proporcional al estado peligroso. Cambian el concepto de pena por sanción, y ya no hablamos de una conducta delictiva, sino a un estado peligroso. ¿Cómo podríamos considerar el estado peligroso? Con base en la tipología lombrosiana. Es decir, entre más agotaras un determinado perfil de este rostro lombrosiano o de sus diversas tipologías que estableció en su hipótesis, entonces representamos más peligro a la sociedad, y por ende ellos establecen la medida de seguridad antes que la pena. Pero la medida de seguridad se aplicaba sin que quizás hubieses cometido alguna conducta delictiva, simplemente por haber agotado un determinado perfil o considerarte con base en ese perfil peligroso para la sociedad. Delitos de peligro, pues. El fundamento y fin de la pena es la defensa social, como ya lo habíamos referido, lo establecido por Ferri, dado que nosotros mismos creamos a nuestros propios delincuentes como sociedad. Al marginarlos, al etiquetarlos, entonces tenemos que defendernos de la delincuencia. Prevención más que represión es otro de los postulados de los positivistas. Es decir, no aplicamos una pena como tal, tratamos de prevenir porque estamos analizando la etiología del delito. ¿Cuáles son las causas del delito? ¿Cuáles son estas causas que van a originar que una persona finalmente cometa una conducta delictiva? En ese sentido, trataremos de establecer medidas preventivas y no tanto represivas. Otro de los postulados de la escuela positiva es que la medida de seguridad es más importante que la pena, precisamente porque de acuerdo a esta concepción en la cual si tú representabas un peligro para la sociedad, aunque no hubieses cometido una conducta delictiva, se te tenía que aplicar una medida de seguridad, una segregación. Pues bien, como podemos advertir, es bastante la información referente a las escuelas del derecho penal, pero bien vale la pena porque es un tema que debemos tenerlo claro y que debemos tomarle importancia a las teorías. Quien considere que una teoría no es importante o no es lo suficientemente importante como sí lo es, por ejemplo, la práctica, pues bueno, creo que tenemos que rectificar esta postura, dado que, como podemos advertir, las teorías se convierten finalmente
o se pueden convertir en políticas públicas, específicamente en política criminal y aplicada. La teoría del Lombroso cobró una gran importancia y relevancia y tuvo una afectación importante en nuestra política criminal aplicada, al grado de que determinadas conductas que no causaban o no afectaban de manera directa o de manera concreta una afectación a los bienes jurídicos eran castigadas con base en esta percepción acerca de la peligrosidad. Estuvimos influenciados una gran cantidad de décadas por el peligrosismo que decía el doctor Moisés Moreno Hernández. No sé cómo le hacen los jueces para poder analizar al final de su sentencia el estado de peligrosidad. Y me tocó todavía analizar algunas de las sentencias que se emitían antes de que se sobrepusiera el principio de culpabilidad y el análisis de la culpabilidad. Recordemos que los jueces analizaban anteriormente la peligrosidad del sujeto. Y refería el doctor Moisés Moreno Hernández, tenemos que tener un peligrosómetro para poder saber cómo el sujeto es peligroso, cómo considerar que el sujeto es peligroso, porque si el juez determinaba que el sujeto pues le apodaban el navajas o tenía un determinado apodo, esto podría influir en su peligrosidad, es decir, no se juzgaba con base en un derecho penal de acto, sino en un derecho penal de autor, contrario a lo que se debe de analizar en un Estado democrático de derecho. Un derecho penal de autor es aquel derecho en donde se analiza la conducta por lo que tú eres, por lo que tú representas, ¿no? Y que debería de ser contrario a un derecho penal de acto, en donde se te tiene que juzgar por lo que hiciste y no por lo que representas o por lo que eres como sujeto. La influencia de la escuela positiva tuvo una gran afectación en nuestra política criminal y que me atrevo a decir que en la mentalidad de muchos juzgadores que hoy día enarbolan la bandera de que son jueces que corresponden a un sistema penal acusatorio, tienen una mentalidad positivista, tienen una mentalidad que se quedó arraigada en las concepciones de aquella vieja escuela positiva y de la afectación que tuvo en nuestra política criminal. Bueno, es tan solo una parte de los elementos más importantes de las escuelas penales que nos ha correspondido analizar en esta ocasión. Espero haber sido claro, espero haber dejado los conceptos claros. Muy bien, pues vemos aquí las 3 escuelas. Ya subí los links al grupo para que estudien. Eso es principalmente lo que viene en el examen. Y pues ya vimos estas escuelas de introducción. Las escuelas penales, nos da esa introducción. Después vimos la escuela clásica y después la escuela positiva. Principalmente aquí vimos en la escuela positiva al Lombroso y el positivismo. Y al Lombroso, que nos habla del delincuente nato. Es decir, aquí en esta escuela la característica, primero pues nos habla del positivismo, ¿no? Con Augusto Comte como fundador del positivismo, y lo trae del ámbito de la sociología al ámbito del derecho penal. Ajá. El positivismo pues se reduce a la duda, a la experiencia distinta a la teoría de los clásicos. El conocimiento pues viene de la experiencia, y los principales exponentes de aquí del que hablamos también hace un momento, de las escuelas, los 3 principales positivistas, bueno, y criminólogos también, Lombroso, Ferri y Garofalo. Aquí nos habla de muchas características. El objeto de estudio es el delincuente. Nos habla del método inductivo, de lo particular a lo general.
nos habla del principio de causalidad, es decir, que aquí el delincuente también es el delincuente, como ya habla de un determinismo, ya está determinado a tener cierto comportamiento por las características físicas, por ejemplo, las mandíbulas, ¿cómo se llama? El mentón, los ojos, etcétera, porque analizó los presos y en un hospital las características que tenía el delincuente, por eso se llama delincuente nato, aquel delincuente que ya nace con esas características, por consiguiente, no es un delincuente que tenga un libre decisión o libre albedrío, como lo señalaba la escuela clásica. Aquí en el positivismo lo contrario, hay un determinismo. También nos habla de una causalidad, principio de causalidad, es decir, que toda causa tiene un efecto. Y pues habla de algunos principios como la prevención más que la represión y la teología del delito. Y la peligrosidad, lo que ya hablábamos hace también unos instantes sobre el derecho penal de acto al derecho penal de persona. Aquí también lo vuelvo a tomar, lo que ya les había comentado, el derecho penal de persona, que atiende a la peligrosidad, ya les hablaba de esto, y distinto al derecho penal de acto que debe de regir en los estados democráticos. No sé si que tengan dudas sobre todo esto que se habló. Preguntas, comentarios. No, maestro, todo está entendible. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien, perfecto. Bueno, pues les dejé ya los links de los 3 videos para que si los quieren repetir, bueno, o para estudiar, para el examen, pues de aquí voy a tomar algunas preguntas. Son videos breves, pero muy sustantivos, ¿verdad? Y sobre todo que hablan sobre estas escuelas penales. Ajá. Bueno, pues pues ante todo les agradezco que hayan estado aquí, pues tomando un poquito de hora, nos desfasamos 1 hora por otro compromiso que tengo antes. El miércoles, ¿nos acuerdas? Esta semana nos damos miércoles y jueves. Ajá. El miércoles igual, miércoles y jueves de 6 a 8. Ajá. Ya les dejé la tarea que tienen que entregar para el fin de semana, de 3 a 4 cuartillas, sobre el Tratado de los Delitos y las Penas, que va a hablar precisamente sobre esto que estamos viendo, el humanismo y el positivismo. Pues ya los puse en contexto de qué se trata y pues hagan resumen, véanlo, a lo mejor no les da tiempo a leer todo, pero pues sí, más o menos vean algunas partes, que se den idea de qué trata esta obra. Todo abogado, todo profesionista del ámbito de las ciencias jurídicas y de seguridad pública, pues casi es obligado a leer esta obra. Bueno, pues por lo pronto pasen feliz noche. Gracias por estar acá. Y nos vemos el miércoles jueves de 6